Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Atrapados. Y para empeorarlo, con la temperatura descendiendo poco a poco al filtrarse a través de las ventilaciones. Esa era la situación actual de estos 4 estudiantes de la clase 1A, que por azares del destino, se habían terminado separando del resto luego del terremoto provocado por el chico de Ketsubutsu. Shoji sostenía cuidadosamente a Tsuyu en sus brazos, la cual había sido envuelta en una manta creada por Momo. Y los pequeños temblores de su cuerpo, sumado a cómo sus párpados se cerraban con cada segundo, mostraron que sus esfuerzos por mantenerse despierta no servían de mucho. El alboroto de antes con el de ahora. ¿Será acaso que planean hacer algo más desde el exterior? Pensó la joven con el don de creación, sin poder ignorar los ruidos a la distancia proviniendo desde afuera. Con las ventanas del piso en el que estaban habiendo sido reforzadas y selladas, cualquier oportunidad que tuviesen para recolectar información de lo que ocurría había sido obstruida. Sin duda, eso debía ser una pelea. ¿Pero entre quiénes? Y más importante, ¿por qué sonaba tan caótica si el punto del examen solo era usar pelotas para eliminar a otros 2? Entre estar aquí o arriesgarnos a estar expuestos afuera, ambas opciones se sienten igual de desventajosas. Momo cerró los ojos al seguir hablando consigo misma, y sus manos frotaron sus brazos buscando ganar algo de calor. El enemigo conoce nuestros dones. Al menos lo suficiente como para inutilizar los de Asui y Hirou, además de mantener ocupado a Shoji. Volviendo a abrir los ojos con la intención de crear algo que pudiese darles una ventaja, la peli negra fue frenada por algo, quizás su intuición. No, lo utilicé antes. Fabricar algo pequeño no funcionará, y si hago algo demasiado grande sin saber qué tan efectivo será, solo me quedaré sin fuerzas. Debe haber alguna manera, lo que buscan es que yo. Adelante, utiliza tu don. Del otro lado de las puertas dobles que daban a donde los 4 fueron acorralados, las jóvenes de la Academia de Héroes Seiya y se limitaban a esperar pacientemente. La aparente líder del grupo se hallaba sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, y acompañando su pose con una condescendiente sonrisa de superioridad. Solo debían aguardar el momento en que la chica con el don de creación mordiera el anzuelo para finalmente entregarles la victoria. Tus creaciones pueden ser impredecibles, pero si solo basta con empujarte hasta tus límites, entonces no es importante. Saiko Intelli no pudo contenerlo más, y se echó a reír con satisfacción. Al verla, sus compañeras de escuela no pudieron evitar hacer lo mismo. Durante unos 4 largos segundos, el pequeño pasillo se llenó con sus carcajadas llenas de seguridad. Y fue entonces cuando, los sonidos que hasta ese momento habían estado retumbando aparentemente lejos, se acercaron demasiado. Las risas se apagaron progresivamente, y la estudiante de cabello color lavanda dio otro sorbo a su taza de té, llevando su mano libre al comunicador en su oreja. Tagami, informa. ¿Qué sucede afuera?, preguntó, esperando la respuesta de la adolescente que se encargó de inhabilitar el don de la chica de los auriculares. Al recibir como respuesta una ruidosa advertencia por el dispositivo de comunicación, Saiko frunció el ceño. Estaba por pedir una explicación más detallada, y no pudo hacerlo cuando un fuerte ruido vino desde el otro lado de las puertas que vigilaban. Momo, Hirou y Shoji se pusieron inmediatamente en guardia cuando los ventanales bloqueados que los separaban del exterior estallaron, desperdigando vidrio y fragmentos de sus refuerzos por todo el piso. A tan solo 8 o 9 pasos de ellos, Yorosu apoyó una rodilla sobre el suelo, poniendo su mano encima de sus costillas por sobre su armadura, justo donde su amado la había golpeado. Aprovecharía este instante para recuperar su aliento. O eso intentó hacer. El pie del hechicero impactó contra su cara protegida por su casco, enviándola hacia atrás y provocando que atravesara las puertas dobles, cayendo donde las chicas de la academia Seiya y esperaban. Sukuna bajo su pierna, haciendo sonar los vidrios al pisarlos. Desde su derecha, y a través del rabillo de su ojo, detectó a las 3 figuras de pie. Apenas girando su cuello, vio a la chica rana durmiendo, al de los brazos sosteniéndola, a la de los cables en las orejas sangrando por uno de ellos, y la de cabello más oscuro. Eres muy oportuno. Shoji, al igual que las 2 chicas, se relajó al ver de quién se trataba, o al menos tanto como podían relajarse al ver a su compañero de clase con su kimono roto y desgastado en varias partes. Al parecer había estado bastante ocupado. Cierto, pero
Hirou miró incrédula el enorme agujero a la izquierda de donde permanecían quietos, sintiendo como el cálido aire de afuera entraba y atenuaba las bajas temperaturas. ¿Cómo llegaste hasta aquí arriba? ¿No es este uno de los pisos más altos? Las preguntas quedaron sin ser respondidas, debido a que pronto la atención de todos se desvió hacia otra cosa. ¿Pasa algo? Momo fue la primera en notar a dónde, o más bien a quién, le fijó la mirada el peligrosa. Hirou le siguió poco después, y por último Shoji. No era nada más que a la propia chica de la coleta. ¿El dónde esa mocosa? Sukuna hizo una pequeña pausa, recordando algo. Delante suyo, los dos adolescentes miraron a la pelinegra. ¿Acaso tenía algo en la cara? Solo para descartarlo, Momo se llevó una mano al rostro para tantearlo, pero no había nada. Entonces, ¿qué era eso que, por primera vez desde que se volvieron compañeros de clase, provocara que él le dirigiera la mirada por más de 2 segundos? También le permite fabricar cosas usando su cuerpo como medio. ¿Lo pasé por alto la primera vez? No lo creo. Simplemente, las similitudes entre eso y su técnica maldita, eran demasiado insignificantes para despertar algún recuerdo en mí. El hechicero volvió su vista al frente, caminando hacia donde había pateado a la chica de Shiketsu. ¡Qué desperdicio! Con esa conclusión para sí mismo, los 3 confundidos adolescentes, especialmente Momo, fueron dejados atrás. ¿Quién se supone que es este? Saiko Intelli, aún en el suelo tras haber caído hacia atrás, tenía su uniforme manchado por el té derramado que también había salpicado sobre el suelo. Sus ojos se posaron sobre el recién llegado, sin poder reconocerlo. Y sin nada que dejara a la vista el logo de alguna escuela, tampoco pudo adivinar de a qué academia de héroes pertenecía. Yorosu sacudió la cabeza para disipar algo del aturdimiento. A su alrededor, igual que la chica del monóculo, las jóvenes de Seiya habían sido derribadas al suelo por su irrupción en el pequeño pasillo. Todas alzaron sus cabezas al mismo tiempo, viendo hacia el sonido de pasos acercándose. ¿Serían los de la UA? ¿Tomaron esta chance para actuar? Estuvieron cerca de adivinar, pero no. Estas 2 presencias eran completamente ajenas a lo que originalmente tenía en mente. Y para darle la cereza al pastel, uno de ellos era el chico del incidente en camino. Puede que únicamente se tratase del efecto que le provocaba beber té, lo que hizo que, lejos de que los nervios se le antepusieran, en el rostro de Saiko Intelli apareciera una pequeña sonrisa. Esto no era un contratiempo, era una oportunidad. La falta de tiempo no la haría quejarse de este reto. Usaría lo que tenía a su disposición para trabajar, y dejaría todo de su ingenio para lograrlo. Se encargaría de... ¿Qué esperas? Sal de mi camino. Esa frase, esa simple orden saliendo desde la boca del peligrosa, quien ni se dignó a mirarla al pronunciarlas, fue suficiente para desmoronar todos los planes y posibilidades que repasaba en su cabeza. Si te rindes al saber que no tienes nada que aportar en una situación, eso también es un símbolo de inteligencia, ¿no? El único resultado al que el cerebro tan inteligente de la chica llegó, y al que su cuerpo obedeció sin cuestionar, fue el de ponerse de pie y apartarse de la distancia que separaba a estas 2 personas hasta que su espalda quedó apoyada contra la pared detrás de ella. ¿Cuánto más seguirás así? ¿Sigues creyendo que no soy digna de ser cortada por ti? La respuesta a la pregunta frustrada de Yorosu vino antes de que dijera algo más. El primero salió, rebotando contra su armadura, y arrancando un chirrido metálico con chispas blancas. Fue el segundo, que hizo lo mismo que el primero. Y entonces cayeron las decenas restantes. La chica de Shiketsu cruzó sus brazos frente a sí misma, y los rechinidos de los tajos impactando contra su cobertura llenaron el ambiente. El aire se impregnó con el aroma a metal quemado, y el ruido de los cortes haciendo fricción llegó a un punto insoportable. Las adolescentes de Seiya se cubrieron los oídos con ambas manos, y sus ojos se entrecerraron al apartarlos de las cegadoras chispas que saltaban hacia todas partes. ¿Pensaste que no lo vería? Sukuna dejó su brazo elevado, manteniendo la corriente continua de cortes, sin verse afectado por el sonido o las chispas. Al crear objetos con tu don y usarlos, pretendías desviar mi atención de lo tan lamentable que es el rendimiento de tu peculiaridad. Esto se veía como una oportunidad ideal para poner a prueba lo que llevaba en mente de hace algún tiempo. Por más molesta que fuera, le daría un uso a esta descerebrada. Camuflado como cualquier otro de sus desmantelares, un nuevo corte fue liberado, y el cambio fue inmediato. Los brazos de Yorosu fueron violentamente apartados hacia ambos lados, y su armadura, que había estado aguantando bastante bien hasta ese momento, fue destruida para dejar expuesta la tela de su traje de heroína. Y eso
Sin concretar su queja mental, un corte idéntico a ese llegó contra ella, impactando de lleno contra su torso desprotegido. La armadura fue rajada nuevamente, esta vez en un ángulo diagonal desde su hombro hasta su cadera. Tu velocidad, reflejos, y fuerza, también decayeron a lo que eran durante el comienzo. Añadió Sukuna, haciendo una pausa en su ráfaga de cortes. Perfecto, pudo confirmarlo. Y por más que siguiera sin ser suficiente, podía permitirse usarlo de esta forma por ahora para compensarlo. Solo con una armadura que te otorga un pequeño aumento de capacidades, y tus sueños mediocres, ¿creíste que podrías disminuir la brecha entre nosotros? Justo ahora, sin reforzamiento de energía maldita, no pareces ser más que un cascarón metálico que resiste un poco más de lo común. Jeje, eres un tramposo. Yorosu se reacomodó luego de esa demostración. Las partes de su cuerpo que habían sido dejadas a la vista, volvieron a ser ocultadas bajo su armadura una vez que usó más metal líquido para cerrar las grietas. No te equivocas en lo segundo. Esto es solo un prototipo temporal, y la idea final que tengo en mente está muy lejos. Explicó, dejando emerger cuchillas desde sus rodillas y codos al prepararse. Solo porque me tomaste por sorpresa ahí, no asumas que me rendiré solo por... Que mal por ella, no podría darles un uso real. A pesar de ver el fugaz indicio de que iba a moverse, sus reflejos la traicionaron. No tuvo tiempo de actuar, y el puño de Sukuna se estrelló en su rostro sin más, haciendo crujir su armadura al resquebrajarse. El cuerpo de la chica fue expulsado por el pasillo, atravesando el ascensor, los muros y todo lo restante en su camino, hasta que salió despedida hacia el exterior. ¿La inteligencia pudo superar el poder bruto? Ni de broma. Incluso si solo fue una espectadora en ese raro intercambio entre esos dos, Saiko Intelli sintió una especie de alivio por no haberse metido donde no la llamaban. Mientras veía al peligrosa desaparecer por el mismo agujero que ayudó a crear, sus labios se mantuvieron sellados. ¿Qué? La joven del monóculo, creyendo que la conmoción había pasado, miró hacia abajo al igual que sus compañeras, para observar el pequeño cilindro metálico rodar por el suelo hasta chocar suavemente contra su pie. Yo. Lo entiendo. Esa es su forma de ser. Y siempre es irremediable caer en cuenta de qué tan imprudentes se vuelven sus acciones. Aún así, Momo se quedó mirando como la pequeña bomba que arrojó liberaba libremente su contenido en el aire. En su cara, al igual que en las de Shoji, Hirou y Tsuyu, había una máscara de gas. Aunque nunca lo haya oído hablar de sus motivaciones, es alguien a quien tampoco puedo evitar aspirar por mi admiración hacia su talento y determinación. Irremediablemente, y con una mirada frustrada por parte de la chica del monóculo hacia los de la UA, las jóvenes de la Academia Seiyai inhalaron el gas somnífero desprendido por la granada. En cuestión de segundos, todas habían caído dormidas, y por consecuente, derrotadas. Al igual que los demás, he estado entrenando. Fue tan frustrante no poder hacer algo en ese momento. Es por eso que... esa será la última vez que nos quedaremos atrás. Y también, será la última vez que no podamos extenderle la mano a uno de nuestros compañeros. Hace 14 segundos atrás. Yorosu atravesó el último obstáculo, quedando en medio del aire al utilizar sus alas. Ese golpe fue mucho más fuerte. ¿Acaso tú? La voz de la chica tembló con coraje. Su casco, actualmente agrietado y casi partido en dos, dejaba a la vista el lado derecho de su rostro, desde donde su ojo buscó la apertura por la que había salido. ¿Te estás conteniendo contra mí? ¿No nos conocemos el tiempo suficiente como para que de repente empieces a actuar así de tímido? La joven levantó los brazos, dejando que el metal líquido emergiera en un torrente y se solidificara en un escudo pesado y grueso. El impacto del que se cubrió llegó de inmediato cuando su amado se impulsó y estrelló ambos pies contra él, haciéndolo resonar y doblarse. Consiguió resistir de milagro, ya que su defensa improvisada no fue destrozada en su totalidad. Realmente no cambiaba en mucho el resultado, puesto a que la fuerza se transmitió por metal cuando el hechicero le metió más esfuerzo. La joven fue empujada, y ni sus alas consiguieron ayudarle a disipar la potencia con la que lo hizo. Yorosu rebotó contra la azotea de un edificio, luego con la siguiente, y otra más, hasta que finalmente consiguió detenerse a duras penas al aferrar sus manos a lo que pudo de la estructura. No, no, no. ¡No! Tienes que estar bromeando. Al alzar la vista, la chica fue obligada a cubrirse de los cortes que se precipitaron hacia ella. ¿Me estás diciendo que no te lo habías tomado en serio hasta ahora? ¿Por qué no aprecias lo que estoy intentando hacer por ti? ¿Por qué insistes en regresar a eso?
¿Tanto ansías desperdiciar esta nueva oportunidad? La recién lanzada oleada de cortes llegaron, y los 3 primeros que dieron en ella arrancaron trozos enteros de armadura, y los demás pronto hicieron lo propio al despojarla pieza por pieza. Era en vano, por más que aumentara la densidad del material en su armadura, no podía detenerlos. Fue más por un movimiento instintivo lo que la hizo concentrar gran parte de su metal líquido en su abdomen, reforzando la zona a la rápida. Cuando los nudillos del peligrosa se clavaron ahí, el blindaje improvisado la salvó, no sin arrancarle el aire en el proceso. Y por supuesto que la explosividad que tenía detrás no había disminuido, mucho menos lo hizo el dolor previo a ser enviada a volar otra vez. De un extremo al otro, lloró su traspaso la edificación a sus espaldas. Su cuerpo apenas con lo que restaba de armadura, y con el metal líquido que fabricaba mediante su don tratando de reponerlo más rápido de lo que lo perdía, terminó visiblemente dañado al recibir esos impactos al descubierto. Después de todo, él tenía razón, debajo de todo eso. No había más que un cuerpo incapaz de seguir su ritmo. Esto es tan injusto. La boca de la joven se abrió entre sus jadeos, tomando una bocanada de aire. Detrás de sí, sus alas rotas y descompuestas se agitaban con más esfuerzo del usual, apenas sirviendo para retrasar su caída por los segundos en que se perdió en sus pensamientos. Me lo hubieses dicho antes. En medio de ese instante suspendido desde su perspectiva, sintió como si el mundo entrase en cámara lenta. Lo suficiente para que pudiese apreciar la vista frente suyo. Los rayos del sol atravesaban el polvo cercano a ella, iluminando, resaltando, y reflejando las facciones de su querido amor, que se precipitó hacia ella con las manos entrelazadas sobre su cabeza. Él estaba tan cerca, y todo iba tan despacio. Solo tendría que estirar sus brazos, rodearlo suavemente por el cuello, y luego solo acercar su rostro hacia el de él para. Estuviste intentando terminar esto tan rápido. ¿Acaso fue porque sabías que yo podría? La frase murió allí, y el mundo recuperó su velocidad normal desde sus ojos. Esta vez, sus alas no hicieron nada, y todos sus esfuerzos se volcaron a reforzar las únicas partes de sí misma que aún podía proteger. Su espalda, su nuca, y sus brazos que recibirían el golpe. El metal líquido cubrió esas zonas, buscando amortiguar, por más que fuera un poco, lo que estaba por venir. El golpe de martillo de su cuna se estampó contra ella, y no le quedó más que resignarse mientras volvía a ser azotada contra el concreto exterior de un último edificio. Piso por piso, todo fue perforado por su cuerpo hasta que, finalmente, se frenó al estrellarse en la primera planta. Y esto la llevaba a su situación actual, tirada sobre los escombros que arrastró consigo, con trozos pequeños de concreto aún cayendo desde la apertura en el techo para aterrizar cerca, o directamente, en ella. La nube de polvo la hizo toser, y desde la comisura de sus labios, un pequeño hilo de sangre se deslizó. Tenía rasguños por varias partes de su piel, que se dejaban ver en su traje de heroína desgastado y rasgado, así como los moretones que habían comenzado a formarse. Aún con su respiración pesada, pudo escuchar cómo el peligrosa entraba tranquilamente por las puertas. Se me fue la concentración. Pensó, a la par de que lo que restaba de su armadura comenzaba a disolverse lentamente, escurriéndose de su cuerpo al gotear sobre el lugar donde yacía. Y pensar que solo un golpe limpio serviría para llegar a este punto. ¡Qué frustrante! Al parecer acerté. Lo usaste en exceso. Si no lo habías entrenado lo suficiente, ¿cómo llegarías a algo? Su cuna se detuvo a 2 metros de ella, observando su maltrecho y miserable estado. Sí. Creo que tienes razón en eso también. Llorosu soltó unas cortas risitas adoloridas, sintiendo que habían un par de cosas quebradas en ella. Incluso si evitó daños graves en posibles zonas vitales, esa sobreexigencia le costó caro. Aunque te rehusaste a responderme durante toda nuestra pelea. Ese golpe me lo dijo todo. Explicó, tratando de ser clara entre sus jadeos, e ignorando cómo algo más de polvo caía desde arriba en su estómago. Si lo deseabas, ahora estaría muerta de nuevo. Y aquí sigo. No te rompas la espalda dándote ánimos. Simplemente sería una molestia tener que lidiar con sermones sin sentido. Le aclaró el hechicero, anticipándose a que se hiciese alguna idea absurda. Siendo ella, quizás hasta lo viese como algo poético. Oh, en ese caso. ¿Es eso una señal de que ahora piensas en las consecuencias de lo que haces? Con un quejido agotado, la chica consiguió forzar su cuerpo a moverse lo suficiente como para quedar medianamente de pie. El hechicero negó con una mano, moviendo el cuello con aburrimiento. Es mejor de esta forma.
Si permito que te arrastres un tiempo más, significa que lo harás cargando contigo la certeza de que, incluso intentándolo después de la muerte, no conseguirás lo que tanto anhelabas. Y si vives o mueres después de eso, no será un resultado que me afecte. De ambas formas, seguirá siendo algo trivial. Por supuesto. La leve sonrisa de Yorosu se apagó al concentrarse. Con algo de suerte al conseguir enfocar su don en su mano, volvió a crear algo más. Los efectos de los estimulantes que utilicé antes se están desvaneciendo. Debía haber refinado al máximo su duración antes de usarlos. Tampoco recordaba que esto doliera tanto. Ni lo pienses. El contenido líquido salpicó sobre la mano de la chica, debido a que, antes de que la aguja tocara su piel, permitiéndole aplicarse la inyección que le renovaría sus energías un poco, la jeringa fue destruida por un corte del peligrosa. Esto se alargó demasiado. Solo dio la casualidad de que necesitaba presenciar algo, y tú eras el muñeco de prueba más cercano. Ahí iba, su última oportunidad de retomar esto cayó al suelo junto con los restos de la jeringa. Las piernas temblorosas de la joven no soportaron más. Con un sonido seco, volvió a derrumbarse hacia atrás para quedar sobre la pila de escombros. Se mantuvo inmóvil, dando un par de jadeos extras antes de que se le escapara una risa entrecortada. Eso. Está bien. Aprendí que, cuando alguien te dice la verdad, se vuelve irritante. ¿No estás de acuerdo conmigo? El susurro de la estudiante de Shiketsu cayó en un silencio momentáneo, hasta que decidió retomar su palabra. ¿Puedo hacer una última pregunta? Claro que no. Ignorando eso, Yorosu decidió abrir su corazón de todas maneras. ¿Hay algo que busques exactamente? ¿Planeas jugar a esto hasta que te canses, o solo fue que la idea de darle una probada a lo que se siente estar del otro lado de la moneda fue lo suficientemente tentadora? Hubo otra pausa de varios segundos, en la que no recibió respuesta alguna del chico frente a ella. Ante eso, únicamente pudo dejar escapar otra carcajada amarga que quebró el silencio. Olvídalo. Fue una pregunta tonta. Tú jamás harías tal cosa. Pensé que podría llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de hacerte ver eso, y al final. Creo que yo también tenía miedo. También. ¿Por qué seguía refiriéndose a ellos en general? Tal parece que insistiría en meterlo al mismo saco que ella. Comprendo de dónde nace eso. Inconscientemente, creo que mis esfuerzos se dividieron en lo que quería hacer y lo que debía hacer. Es por ello que intenté no recibir heridas letales. Yorosu dio un largo suspiro, sintiendo la dureza de los escombros bajo su espalda. Extrañamente, se sentían más cómodos de lo que se esperaría. Puede que fuera porque, justo ahora, eran su único acompañamiento real. Cuando tu corazón comienza a atarse a otros, también nace una sombra de incertidumbre, ¿no? Ese temor silencioso de que, quizás, no puedas encontrarlos nuevamente. Y aunque no llegues a entender el porqué, eventualmente parece surgir una necesidad de saber de ellos una vez más, de escuchar sus voces, de volver a ese lugar aunque solo sea por una última oportunidad. Incluso si luce como un deseo imposible. Ahora que lo pienso mejor, suena sorprendentemente similar a una maldición, ¿no es así? Me dije a mí misma que podría apartar esa voz en todo momento, repitiéndome que esto podría carecer de sentido, pero creo que ahora lo veo mejor. Tú tampoco sentirías algo como eso, ¿verdad, cariño? Los ojos de la chica se movieron en busca de la cara de su amado. Y la mueca en su rostro, con su pequeña risa entretenida, volvió a decírselo todo sin necesidad de algo más. Ah. Yorosu cerró los ojos con fuerza, sintiéndose más estúpida que nunca. Debió haberlo sospechado, o tal vez, deseaba que no fuese la realidad que tenía que afrontar. Pero, no puedes simplemente cerrar los ojos y esperar a que, aquello que niegas, milagrosamente desaparezca. Fue eso lo que hizo que, al volver a hablar, su voz se quebrara. También. ¿Se me adelantaron en eso, eh? Jamás creí que algo se podría admirar y odiar tanto al mismo tiempo como lo estoy haciendo justo aquí. Y pensar que personas tan increíbles como ellas podrían existir. Al ver cómo la voz de la idiota temblaba en su confesión rota, y con su semblante melancólico dándole el toque, Sukuna puso su puño sobre su boca para evitar echarse a reír más fuerte. Finalmente abrió los ojos. Eso le bastaba por ahora, así que solo la dejaría retorcerse en su miseria. El hechicero dio media vuelta para marcharse. Y sin embargo, cuando los labios de la chica volvieron a moverse para dejar salir su última y definitiva pregunta, la sonrisa de Sukuna fue borrada de su rostro, y el paso que estaba por dar para alejarse fue pausado,
quedando estático en su lugar. Sin voltearse, y con una expresión mucho más ensombrecida, el hechicero respondió. No veo cuál es la diferencia. Al igual que los demás aspectos en mi vida, fue porque podía permitírmelo. A partir de aquí. No, más bien, desde el comienzo, dependió exclusivamente de mí mismo. Si necesitara una atadura para saber algo tan simple como eso, entonces nunca lo habría considerado en primer lugar. Ya veo. Una nueva sonrisa se dibujó en el rostro agotado de la joven. ¿Jugueteo, excentricidad, obsesión? No fue nada de eso. Tal vez sus aproximaciones hacia él siempre fueron erróneas, quizás debió intentarlo de la manera más simple. ¿Quién pudo haberlo predicho, si tan solo lo hubiese intentado así? Ahora, sería muy tarde para hacerlo. Pero, si lo dejaba irse así como así, entonces significaría que todo esto fue en vano. Al levantar su mano frente a su rostro, comenzando a crear algo, la respuesta vino sola. Eres un mal mentiroso. Al escuchar un pequeño pitido detrás de sí, los ojos de Sukuna se movieron con fastidio. Imbécil. Volteándose para estirar su brazo hacia atrás, el hechicero atrapó el objeto lanzado por la chica, apretándolo en el interior de su puño. Y en ese mismo instante, la granada comprimida, que había sido previamente activada, reventó contra su palma. La explosión hizo que la mano del peligrosa fuera abierta y lanzada en pequeñas tiras de carne y sangre, dejando expuesto el hueso debajo. Ese estallido había sido más fuerte que las cosas que usó antes, posiblemente causado por la forma en que fue moldeada para hacer una explosión mucho más concentrada. Como sea, pudo amortiguarla lo suficiente con su reforzamiento de energía maldita como para no perderla por completo, y de paso, no destruirse ni salpicarse la ropa. Con su mano intacta apartó el humo de un manotazo, mientras que en la herida aún grotescamente abierta, regeneró los tejidos con sus rituales inversos en prácticamente nada, dejándola como nueva. Iba a rematarla con un solo pisotón. Oh bueno, hubiese sido de esa manera, de no ser porque, al mirar hacia donde estaba tirada, el único movimiento que había en ella era el suave y errático movimiento de su pecho al respirar. Se había desmayado, seguro que por la fatiga. Con una última mirada de desprecio, volvió a girarse. Sus caminos no volverían a cruzarse, y eso era algo que podía asegurar. Atesorarás esta impotencia por lo que te quede de vida, y al final, morirás tal y como lo hiciste la primera vez, sin importancia. Con esas palabras colgadas en el aire, Sukuna abandonó el edificio por las puertas. Como si no hubiese pasado absolutamente nada. Sus ojos carmesí parecieron detectar algo por el rabillo, y al mirar hacia su costado, no se encontró con algo. ¿Merecía la pena comprobarlo con más detenimiento? Realmente no, por lo que simplemente lo ignoró para finalmente largarse. Eso había estado demasiado cerca. Tras soltar el aire que estaba conteniendo, y dejando de tener su mente en blanco, aquella persona que estuvo tratando de seguirles el paso se empujó de la pared en la que estaba apoyada para entrar por donde el peligrosa acababa de salir. Por más grosero que fuera escuchar conversaciones ajenas, le había sido imposible evitarlo. Al igual que los demás aspectos en mi vida, fue porque podía permitírmelo. Mientras esa frase hacía eco en su cabeza una y otra vez, sus ojos escanearon el interior, tardando muy poco en caer sobre la chica inconsciente tendida casi en el centro de la sala, rodeada de polvo y escombros más pequeños que los que tenía debajo. Los amores no correspondidos son dolorosos. Qué mal por ti. Comentó para sí misma. Pronto, su visión se dirigió a algo más importante todavía. La carne y la sangre que había quedado desperdigada por ahí. Lamiéndose los labios, Camille se acercó hacia los restos, apoyando su rodilla en el suelo junto a ellos mientras rebuscaba algo en el bolsillo de su ropa. Me habría gustado hablar un poco con él. Me pone algo triste que ustedes se conocieran lo suficiente como para que te diese una respuesta como esa. Siguió hablando, dirigiendo sus palabras al cuerpo inmóvil frente a ella. Por fin, terminó encontrando lo que buscaba al mostrar un tubo de ensayo. Oh, bueno, la próxima lo haré sin falta. Aún necesito probar aplicándolo de la otra manera, pero no debería ser diferente a hacerlo como antes. Sukuna avanzó entre las calles de la zona urbana, mirando su mano antes de dirigirse a un lugar en específico. No se veían tantos mocosos como hace rato, aunque podía oírlos a la distancia, seguramente se habían amontonado en un solo lugar al seguir batallando entre ellos. Al llegar finalmente a su destino, el peligrosa se adentró en el edificio parcialmente destruido, con las ventanas y puertas destrozadas. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba bajo una pila de escombros, quitándolos de encima para recuperarlo.
Al quitarle la suciedad visible a su Haori, y mientras volvía a ponérselo, sus oídos escucharon otro más de los anuncios del tipo somnoliento. Mismos que durante todo este último tiempo, estuvo ignorando. Tan solo quedan 5 cupos. Ah, corrección, otro más acaba de aprobar. 4 más y esto se termina, si desean pasar. Apresúrense. Sukuna salió del edificio. Y con un salto, alcanzó la cima de la estructura más cercana para tener una mejor vista del panorama. Tal parece que el momento llegó. Era una lástima que se le hubiese ido tanto tiempo a la basura con esa última y desagradable experiencia, pero bueno, ¿qué se le podía hacer? Con otros 4 saltos por las partes altas de las edificaciones, el hechicero llegó hasta donde el bullicio de antes estaba presente desde abajo. Al mirar hacia ellos, los demás participantes peleaban desesperadamente por reclamar uno de los últimos cupos para pasar. Mismos cupos que descendieron a 2 con otro aviso de Mera. Acabemos con esto de una vez. Con un brinco adicional, y al meter su mano entre su kimono para buscar una de las pelotas de la prueba, Sukuna aterrizó de vuelta en las calles. Solo debían ser 2 para pasar, ¿no? El primer filtro había terminado. De los 1540 aspirantes que iniciaron, habían sido reducidos a tan solo 100. Y todos quienes lo consiguieron deberían encontrarse aquí. Dentro de un amplio salón, el cual contaba con varias mesas distribuidas por aquí y por allá, adornadas con bebidas y bandejas llenas de snacks. El murmullo de las voces se mezclaban con algunas risas, y cuando la puerta principal se abrió, las miradas fueron atraídas hacia ella. Un estudiante ingresó al recinto, y divisando a los pocos de su escuela que lograron aprobar, corrió hacia ellos con una gran sonrisa y los brazos alzados en señal de triunfo. Desde una zona diferente, los de la clase 1, a solo vieron cómo la puerta se cerraba nuevamente, dejando que las charlas volvieran a inundar el ambiente. No puede ser. Él ¿fue el único que no consiguió aprobar?, murmuró Izuku, recorriendo cada rincón del salón con la mirada. ¿Seguro que no llegó antes que todos nosotros? Podría andar por ahí. Ojiro también usó sus ojos para buscar entre las multitudes. Aunque, sinceramente, sería difícil no notarlo por más de que estuviese en otro lugar. Todoroki fue el primero en llegar, y no lo notó por ningún lado desde entonces. Hagakure vio hacia donde el chico mitad y mitad estaba sentado, pero luego señaló hacia una dirección en específico. ¿Creen que eso tenga algo que ver? Sin darse cuenta de que lo observaban, y al estar muy ocupado hablando con los otros de su escuela, que también lo miraban un poco raro, allí, entre los estudiantes de Shiketsu, se encontraba Inasa. Aunque su sonrisa y la energía de sus gestos eran como los recordaban de cuando lo vieron antes, su estado físico lo traicionaba. Su traje de héroe dañado, con algunos desgarros que dejaban ver moretones, y además sin su sombrero de Shiketsu. El vendaje en su rostro, justo donde su pómulo estaba inflamado, hablaba por sí mismo. Sí, es probable. Momo se acercó a los chicos, comiendo para recuperar los lípidos que perdió antes, mostrándose igual de extrañada. No lo vimos precisamente junto a él, pero sí frente a esa otra chica. De haber sabido que esto pasaría, habríamos intentado ser de apoyo para él antes de aprobar. Con el suspiro de culpa saliendo de la chica de la coleta, la puerta del recinto volvió a abrirse. El hechicero dejó que la puerta se cerrara detrás de sí, y cuando miró hacia adelante por el silencio tan repentino que se formó, se encontró con que el resto de mocosos lo miraban. ¿Qué se suponía que le había tomado tanto tiempo a alguien como él para llegar? ¿Quién fue el que le dejó su traje así de desgastado, tal y como se notaba por debajo de su Haori? No importaba. Ahora que él estaba aquí, significaba que todos los de la clase lo logramos. Uraraka, Kaminari, Zero y Kirishima celebraron al mismo tiempo, y viendo las caras contentas y un poco aliviadas de los otros de la UA, Sukuna optó por no dejar que eso le significara algo. La mirada del peligrosa se desvió hacia las mesas dispuestas por todo el lugar, llenas de cosas para comer, y su paradero se hizo obvio. Aunque no pude verlo directamente, no fue difícil creerlo cuando me lo contaron. Suyu se acercó junto con los demás hacia donde el hechicero había comenzado a consumir los alimentos, agarrando un bocadillo para sí misma. Pero creo que era obvio que lo conseguirías. Kero. Opino lo mismo, puede que hayamos saltado muy rápido a nuestras conclusiones. Momo asintió suavemente, viendo cómo Kirishima se acercaba hacia el peligrosa para felicitarlo y chocar puños, solo para que terminara siendo dejado con su mano en el aire. Pero sí fue un poco preocupante. Shoji y Hirou también se acercaron a donde la mayoría de ellos se habían reunido, dándole las gracias de igual forma al peligrosa por lo de antes.
Si no fuese por él y Momo, quién sabe si hubiesen logrado pasar. En fin, los 100 que pasaron la primera prueba, por favor dirijan su atención a las pantallas. La voz de Mera volvió a hacer presencia por los altavoces, y la pantalla gigante ubicada en la pared a la vista de todos, se encendió para dejar ver en tiempo real las zonas dentro del estadio. Extrañamente, cuando se enfocó la zona de ciudad, varios notaron que algunos de los edificios ya se veían dañados, agrietados o con agujeros en ellos, por lo que, los pocos que anduvieron por ahí durante esos sucesos, susurraron para explicarles mientras señalaban hacia el golpeado chico de Shiketsu y el de las marcas en el rostro. Sukuna, al igual que los demás, pero sin dejar de devorar lo que tenía en su mano, observó cómo los escenarios repentinamente comenzaron a implosionar, derrumbando las estructuras. La siguiente y última etapa del examen consistirá en ver sus maniobras de rescate hacia transeúntes en la totalidad de estas zonas de desastre. En lo que el demacrado trabajador de la comisión de héroes daba más detalles al respecto, el Peligrosa dio otro mordisco. Excelente. Si eso incluía el derrumbe de cierta zona en particular, parece que la vida de esa idiota no había conseguido extenderse por mucho más. Con algo de suerte, si es que no logro despertar a tiempo, esto significaba que termino aplastada bajo todo eso. Las pantallas volvieron a cambiar sus imágenes, haciendo zoom para enfocar zonas específicas dentro del paraje ahora arruinado. Más sorprendidos, inquietados y confundidos que antes, los estudiantes vieron como varias personas, aparentemente niños y ancianos, se movilizaban entre la destrucción sin que les importara el potencial peligro. Disfrazados como víctimas ordinarias y lastimadas, estas personas han pasado por montones de entrenamientos que se reflejan en lo solicitados que son actualmente. Juntos, ellos conforman la Elpis Company. Ustedes, como supuestos héroes ya formados, deberán rescatarlos de la manera más eficiente y adecuada posible. Sus puntajes serán calificados con un sistema diferente, y quienes estén por encima del mínimo requerido, pasarán. ¡Qué gran tontería! Al terminar de oír cómo el trabajador de la comisión daba 10 minutos libres para que los usaran en lo que creyeran más conveniente, Sukuna dio un mordisco con más fuerza de la usual. ¿Salvar a alguien? Y para peor, ese alguien solo estaría fingiendo estar herido. No es como si cambiara algo si estuviese lastimado genuinamente. Por donde lo mirase, el aborrecimiento que tenía por esta idea, era demasiado grande. Oye, aún tienes que quitarte los objetivos. Quiero. La chica rana llamó la atención el Peligrosa al tocarle el hombro, recibiendo únicamente una mirada rápida. Los que están por allá tienen las llaves para quitarlas, solo por si acaso. Agregó, apuntando con su lengua hacia el otro extremo de la sala, en donde unos miembros de la Comisión de Seguridad Pública esperaban al único estudiante que faltaba por retirárselas. El hechicero agarró una de las dianas sobre su kimono, dándole un tirón para ver si aflojaba, y cuando no lo hizo, se encogió de hombros. Agarrando 3 bocadillos más, ya que por culpa de los mocosos se estaban empezando a acabar, el hechicero se dirigió en esa dirección. De pie a un lado de la chica de la gravedad, que conversaba con sus otros compañeros de clase, Izuku se quedó en silencio al ver detrás de ellos cómo el Peligrosa se alejaba. Durante los entrenamientos de movimientos especiales en estos últimos días, no pudo tener una conversación con él, y tampoco quería interrumpirlo cuando lo veía tener algo de tiempo libre. Ahora parecía ser el momento ideal para hacerlo, pero si lo abrumaba con las cientos de preguntas y cosas que tenía para decirle, eso sería igual de contraproductivo. ¿Debería entonces esperar hasta más adelante, o hasta el término del examen, para hacerlo? Supuso que sería lo mejor. Sin quererlo, su atención se desvió hacia unos metros a su derecha, donde otros miembros diferentes de la comisión de seguridad se habían acercado a los de Shiketsu. Por las caras serias que tenían al llevar a cabo ese intercambio de palabras, daba el presentimiento de que no sería algo demasiado agradable. 5 minutos pasaron, y con la mitad del tiempo libre agotado, varios grupos de los estudiantes de segundo año dejaron de perder el tiempo tras relajarse, juntándose entre sí para hablar de cómo llevarían a cabo las labores de rescate. A la distancia, los ojos de alguien estaban clavados en el chico de las marcas en el rostro, el cual estaba sentado en una de las filas de asiento junto a las paredes del recinto. ¿A dónde vas? El estudiante cubierto de cabello habló, siguiendo con la mirada a su compañero de escuela, quien avanzaba con pasos decididos. Detente, discutimos esto antes. No armes una escena. Me rehusó. ¿Cómo osas pensar que? Shishikura hizo caso omiso a lo indicado por Nagamasa, sin apartar la vista de la expresión indiferente grabada en el rostro del chico de pelo rosa. ¿Dejaré pasar tal insolencia?
El joven de cabello púrpura no tardó mucho en quedar a tan solo 3 pasos del hechicero, y cuando se percató de que este no le dirigió la mirada, se aclaró la garganta ruidosamente. Dado a que tu glotonería parece haberse detenido por un momento, busco que tengamos una charla, Ryomen Sukuna. El hechicero volteó con desgana hacia el mocoso de ojos rasgados. No tuvo que hacer un análisis detenido para darse cuenta de que, a diferencia de la intriga mal disfrazada de los otros estudiantes, este se veía molesto. No le sonaba de nada, claro, fuera del sombrero que llevaba puesto, por lo que quitó su atención de él casi de inmediato. Ese desdén fue la chispa que encendió todavía más la mecha. Ante la insistencia de este chico de primer año por ignorarlo, una vena de enojo se marcó en la frente de Shizukura, y sus manos detrás de su espalda se apretaron al igual que sus dientes. No finjas que no me oyes. Si alguien de un año mayor intenta hablar contigo, lo menos que puedes hacer es mostrar respeto. Exclamó, llamando la atención de los otros adolescentes. Los chicos de la clase 1, miraron de regreso hacia donde Sukuna se había ido a sentar, y desde el lugar del que vino el otro, los restantes de Shiketsu fueron los primeros en acercarse hacia los dos. Es suficiente, Shizukura. Advirtió Nagamasa, poniendo su mano cubierta de pelo sobre su hombro. No empieces un pleito en medio del examen, es lo último que necesitamos. Lo que buscamos es formar buenos vínculos con la Academia UA, ¿lo olvidaste? ¿De verdad es así? Desde hacía un rato me preguntaba por qué él me veía como si le hubiese hecho algo. Shoto, al ser uno de los que se acercó de igual forma, cruzó miradas con el tipo del don de viento. El rostro de Inasa, que había estado relativamente normal para sus estándares, cambió a ser lo opuesto en tan solo un segundo. No hay necesidad de desviar la atención, mucho menos por la particular forma que Inasa posee para mostrar su espíritu. Shizukura quitó su mirada del chico mitad y mitad, regresándola con recelo al peligrosa para seguir viendo esa irritante cara monótona. No negaré que, contigo como el principal representante de la imagen de tu clase, mi respeto y orgullo por ser comparado con ustedes se encontraba en lo más alto. Ni siquiera habíamos tenido la desdicha de conversar hasta ahora, y sin embargo, tus acciones dejan expuestos tus defectos como alguien inmaduro y carente de dignidad. Explicó, sin adornar mínimamente sus palabras a pesar de saber a la perfección de a quién le hablaba. Naturalmente, como aspirantes a héroes y miembros de escuelas de renombre, cada acción que realicemos debe ir con un sentido del deber que justifique nuestro actuar. Y de entre todos los que pudieses utilizar como excusa, enfocar esas carencias en tu falta de compostura hacia nosotros, quienes orgullosamente portamos el símbolo de Shiketsu con la frente en alto, es una falta de respeto que no me rebajaré a aceptar. ¡Qué manera tan rara de hablar! Se ve bastante enfadado. ¿De qué está hablando? Susurró Mina con confusión, inclinándose hacia la chica invisible. El problema fue que no bajó la voz lo suficiente, por lo que el adolescente alcanzó a oírla. Los labios de Shizukura se torcieron todavía más, y el tono de su voz subió ante el comentario inocente como si hubiese sido otra provocación. Estoy hablando de este insolente inadaptado. Reclamó, acallando los murmullos mientras quitaba la mano que el otro había puesto sobre su hombro para señalar directo hacia la cara del peligrosa. Si lo que tienes son intenciones en contra de Shiketsu, te recomiendo que nos los dejes saber de inmediato. A pesar de su fuerza, es innegable que Inasa llega a ser demasiado descuidado e iluso para reclamarlo directamente, pero las heridas que le dejaste pusieron en cuestionamiento si se le debería permitir continuar con el examen. Los demás jóvenes, que habían intentado no ser tan descarados al hacerlo, ahora miraban sin disimulo hacia donde los de Shiketsu y la OA parecían estar discutiendo. Puede que ella mancillara la dignidad que precede al nombre de nuestra escuela, no obstante, sigue tratándose de alguien que porta orgullosamente este sombrero al igual que nosotros. Si tu fuerza fuese acorde a todo lo que la gente dice respecto a ti, pudiste haberlo demostrado mediante una rápida resolución del conflicto. Estás muy alterado. Kirishima intentó atenuar las aguas, poniéndose entre su compañero de clase y el chico de Shiketsu. ¿No sería mejor si te calmas y explicas un poco más claro lo que quieres decir? De igual forma, el estudiante cubierto de pelo dio un paso al frente, girándose ligeramente para encarar por completo a los de primer año. La chica extravagante de antes, Yorosu. La perdimos de vista al igual que Inasa durante el comienzo de la prueba anterior, y aparentemente fue en busca de él. Explicó, haciendo un gesto en dirección al peligrosa. Y a diferencia de nuestro estudiante de primer año, ella no tuvo la misma suerte. Debido a sus descompensaciones, fue trasladada a la enfermería designada para los estudiantes del examen.
Según lo que se nos informó, el causante de su desmayo fue el uso prolongado y excedido de su don, junto con... Hizo una pausa, y su ojo se asomó acusatoriamente desde el cabello que cubría el lugar donde debería estar su rostro. Varias contusiones y daños con los que estoy seguro que tú debes estar muy familiarizado. Oh, eso hacía encajar todo. Los chicos de la clase 1 se miraron entre sí, entre una sensación de sorpresa genuina y el amargo pensamiento de que, tarde o temprano, algo así iba a ocurrir. Desmayada y lastimada. Eso concordaba con lo que Momo y los otros mencionaron sobre haberlo visto antes junto a ella. Y solo con observar el estado en que quedó el chico que rechazó su entrada a la UA, solo podía dejarlos imaginando si esas heridas que sufrió la chica realmente eran muy graves o no. Se veía que era alguien demasiado animada, y eso seguro que no creaba para nada una agradable reacción por parte del chico con las marcas en la cara. Mucho menos si iba detrás de él cada que podía. Sukuna finalmente se puso de pie, quitando su rostro inexpresivo para pasar a tener una pequeña risa condescendientemente entretenida. No malgastes tantas energías dándole crédito a alguien así de inútil. Si se lastima por su propia obstinación, ¿por qué, para empezar, creyó que podía darse tanto valor a sí misma? Bromeó, apartando al chico del don de endurecimiento de en medio para quedar de frente con el grupo de los de Shiketsu. Romperse uno o dos huesos, es natural si te entrometes en donde no te llaman. Me pregunto si buscarán comprobarlo por ustedes mismos. Por supuesto que elegiría las peores palabras para los peores momentos, quizás no debieron haber dejado que las dijera en primer lugar. Los compañeros de clase del hechicero sacudieron la cabeza, avergonzados al mirar al peligrosa. Del otro lado, los de Shiketsu solo terminaron de ser invadidos por la indignación y la molestia. Las manos de Shishikura volvieron a ponerse detrás de su espalda, al mismo tiempo que bajaba la cabeza por un instante, para reunir sus palabras y soltarlas. Su inteligencia a la hora de utilizar su don creció exponencialmente durante estos últimos semestres. A veces su honestidad la lleva a ser muy asertiva, incluso para su propio bien. Es por eso que, al oírla decir tantas cosas relacionadas a ti, casi consigue contagiarme su estima. La cabeza del chico volvió a levantarse con enfado, y desde detrás de su espalda al usar su don, la carne se desprendió y comenzó a levitar por encima suyo, asqueando un poco en primera instancia a los que no sabían que se suponía que era su peculiaridad. Supongo que solo se trataba de insensateces. Lo sospechaba desde hace algún tiempo, pero creí que podría darte el beneficio de la duda. Me equivoqué. No eres más que un engreído, bendecido con un talento no acorde a ti. Permíteme ser quien te enseñe tu lugar para que reflexiones sobre ello, patán aspirante a héroe. ¿Arriesgarás tu vida por tan poco? Esa es la actitud. La sonrisa del hechicero se extendió de oreja a oreja, y sus manos salieron de sus bolsillos. Al ver cómo sus dedos se tensaban, el cabello de Nagamasa comenzó a moverse ligeramente, listo para extenderse. Detrás de ellos, el resto de los integrantes de Shiketsu también lo captaron en un segundo, y sus propios dones fueron activados solo en caso de... Inasa fue el único que no se preparó inmediatamente. Esto era un dilema. Claro que escucharlo hablar así de su compañera de segundo año era malo, pero no quería enemistarse con alguien tan genial como él. Además, aún le dolía un poco los golpes que le dio antes. Desde los alrededores, el resto de participantes habían regresado a murmurar por lo que aparentemente estaba por suceder. Mientras que, desde donde habían estado de pie observando todo, algunos de los hombres trajeados de la comisión se apresuraron para intervenir. Después de que hagas ese primer movimiento, será demasiado tarde para retractarte. Más te vale que esas cosas tuyas no estén ahí solo para adornar, mocoso.